¿Y si el monstruo que tanto tememos no es un extraño, sino alguien que comparte nuestra sangre? ¿Qué ocurre cuando dos hermanos crecen bajo el mismo trauma, pero uno se convierte en asesino serial y el otro también? Hoy vamos a adentrarnos en la mente de Brian Moser, también conocido como Rudy Cooper o el Ice Truck Killer, uno de los antagonistas más impactantes de la serie de Dexter. Su historia es tan perturbadora como fascinante, no solo por sus crímenes, sino por lo que representa emocional y psicológicamente. En este análisis, exploraremos qué motivó a Brian a convertirse en lo que fue, qué posibles trastornos podrían explicar su comportamiento, y sobre todo, si podríamos encontrar a alguien como él en el mundo real. Who was Brian Moser? Imagina un niño de 3 años, demasiado pequeño para entender la palabra horror, pero lo bastante consciente para que la sangre de su madre, tibia todavía, le huela a despedida eterna. Así nació Brian Moser, abrazado por un contenedor metálico que, con el correr de los minutos, se convirtió en su primera cuna y en su primer ataúd emocional. Ese mar enrojecido, salpicando las paredes frías de acero, fue la nana tétrica que arrolló tanto a Brian como a su hermano menor, Dexter. Días enteros resguardados por el eco de una sierra que ya no rugía, respirando un aire cargado de óxido y silencio. No fue un simple trauma, fue el bautizo de una oscuridad que se les metió hasta los huesos. Pero el destino juega los dados con una crueldad exquisita. A Dexter lo tomó de la mano del oficial Harry Morgan, un hombre que miró directamente al monstruo naciente y en lugar de exiliarlo, le enseñó un camino retorcido para sobrevivir. Inventó un código que, mientras lo mantenía relativamente funcional, le permitía disfrazar el colmillo bajo sonrisas y chalecos perfectamente planchados. Brian, en cambio, fue arrojado al quebrado engranaje del sistema. Salas psiquiátricas donde el frío de los pasillos compite con el de las miradas que nunca se posan en enfrente. Ahí no hubo terapia, ni abrazo, ni siquiera un nombre pronunciado con cariño. Solo pastillas para amortiguar el grito y puertas reforzadas que pretendían contener algo que ya se sentía incontable. No lo curaron, lo archivaron en un silencio institucional tan profundo que casi lo borraron de la memoria colectiva. Y sin embargo, ese olvido fue gasolina. Brian creció con la piel tatuada por la ausencia. Cada cicatriz no era un recuerdo, sino una advertencia. Mientras Dexter aprendía a moverse entre luces de neón y a lucir su máscara de vecino modelo, Brian moldeó su propia identidad a golpes de rechazo. Él no buscó encajar, decidió exhibir la herida en toda su crudeza. Si la sociedad le dio la espalda cuando más lo necesitaba, ¿por qué habría de estrecharle la mano ahora? Así, uno se volvió depredador encubierto, el otro, depredador declarado. Dos caras de la misma moneda. La domesticación versus naturaleza salvaje. La máscara pulida frente a la piel descarnada. Mirar la trayectoria de Brian obliga a voltear los reflectores hacia las grietas enormes de nuestras instituciones. Él no es una anomalía biológica ni un villano salido de la nada. Es la conclusión lógica de un abandono sistemático. Representa a los niños que cargan con cicatrices invisibles mientras los pasillos de los juzgados resuenan con expedientes que nadie lee. Con cada paso, Brian nos recuerda que la violencia se gesta en el olvido, que una caricia negada puede afilarse hasta volverse cuchilla, y que el monstruo que tememos es muchas veces la consecuencia de nuestra propia indiferencia. Por eso incomoda, porque detrás de su mirada hay preguntas que se clavan como astillas. ¿Qué habría sido de él si alguien se hubiera quedado? ¿Cuántos Brian esconde el mundo detrás de diagnósticos apurados y presupuestos recortados? Su historia no solo eriza la piel, también sacude la conciencia, y de paso, nos obliga a reconocer que el terror más puro no siempre viene de lo sobrenatural, sino de lo cotidiano que elegimos no ver. Las relaciones de Brian Moser no son vínculos, son herramientas. Cada interacción está cuidadosamente calculada para servir a un propósito: acercarse a Dexter. Su trato con Debra, por ejemplo, es una perfecta actuación. Como Rudy, se presenta como encantador, empático, incluso amoroso, pero no hay afecto verdadero en sus gestos, solo una estrategia. Brian no busca amor, busca pertenencia. Anhela reconstruir con Dexter una idea torcida de familia, una unión basada en la sangre, el trauma y la oscuridad compartida. Su obsesión no gira en torno al afecto, sino a una identidad conjunta. Dos hermanos que fueron forjados por el mismo horror. Sin embargo, incluso esta conexión, la más auténtica que tiene, está construida sobre una fantasía enfermiza.
A diferencia de Dexter, que al menos intenta encajar en el mundo con códigos que le sostienen, Brian ha abrazado su naturaleza sin reservas. Es un depredador social, manipula con carisma, seduce con cuidado, pero no siente empatía. Su entorno emocional es un desierto. No hay vínculos genuinos, solo máscaras que se adaptan según la ocasión. El escenario donde se mueve potencia esta dinámica. Ahí, Brian puede esconderse a plena vista. Su trabajo como protésico, dedicado a reconstruir cuerpos, es casi una metáfora de su necesidad de controlar la vida y la muerte, de darle forma al mundo con sus propias manos. Todo esto es reflejo de su pasado, crecido en instituciones que lo deshumanizaron y rodeado de adultos que nunca lo vieron como un niño, sino como un caso complicado. Brian internalizó una verdad devastadora. En un mundo hostil, la conexión es debilidad. Así, se convirtió en lo que el sistema temía y al mismo tiempo creó. Desde un enfoque clínico, Brian Moser presenta un perfil consistente con el trastorno de personalidad antisocial. Según los criterios del DSM-5 y la clasificación del CIE-11, exhibe una clara ausencia de empatía, manipulación emocional, impulsividad y una total falta de remordimiento por sus actos. Estas características también lo ubican dentro del espectro de la psicopatía primaria, como lo define la escala de Harry. Encanto superficial, egocentrismo, frialdad afectiva y una búsqueda constante de estímulos extremos. A diferencia de un paciente con psicosis, Brian mantiene contacto con la realidad, pero su visión está profundamente distorsionada. Desde la terapia cognitivo-conductual podríamos identificar creencias nucleares rígidas como el mundo me traicionó, así que merezco tomar lo que quiera, o el dolor es la única forma real de conexión. Estas ideas no solo racionalizan la violencia, sino que la convierten en su única vía legítima de relación con el otro. Neurobiológicamente, su perfil podría vincularse con una hipoactividad en la amígdala, lo que explicaría su escasa reacción emocional ante el sufrimiento ajeno, y una posible disfunción en la corteza prefrontal, zona clave para el juicio moral y el control de impulsos. Además, un sistema dopaminérgico hiperactivo podría explicar su constante búsqueda de sensaciones extremas, donde solo la muerte o el riesgo le brindan la estimulación que necesita para sentir algo. Su obsesión con Dexter añade una capa más compleja. No solo lo reconoce como su igual, sino como una extensión de sí mismo. Aquí emerge un componente narcisista, en la que Brian busca validación a través de un lazo simbiótico. No quiere simplemente conectar con su hermano, quiere que sea como él, para no sentirse solo en su oscuridad. En suma, Brian no es solo un asesino en serie, es el reflejo clínico de lo que ocurre cuando el trastorno, el trauma y el abandono se combinan sin intervención. Su mente está estructurada para dañar, pero también para justificar cada herida con una lógica perturbadora. Cuando comparamos a Brian con otros psicópatas de la ficción, como Hannibal Lecter, Patrick Bateman o Joe Goldberg, salta a la vista una diferencia fundamental. Él no busca justificar su oscuridad, ni embellecerla, ni disfrazarla de amor. Brian no se oculta tras un código moral, ni pretende estar salvando a nadie. No quiere aprobación social, no necesita validación pública, solo anhela una cosa: reconectar con su hermano. Mientras Hannibal encuentra placer estético en el asesinato y Bateman se pierde en un narcisismo sin propósito, Brian actúa movido por un dolor primitivo. Su violencia no es elegante ni simbólica, es visceral. No está pensada para impresionar, sino para llamar. Cada acto sangriento es una especie de mensaje descifrado dirigido a Dexter. Somos iguales, volvamos a ser uno. Joe Goldberg, por su parte, cree estar actuando por amor. Su psicopatía se esconde bajo la ilusión del romanticismo. Brian no cae en esa trampa. Él sabe que no ama en el sentido tradicional. Lo suyo es una necesidad de pertenencia, de reconstrucción del origen perdido, aunque sea a través del horror. Ahí está lo que lo hace trágico. Brian no busca dominar el mundo, ni el placer del asesinato por sí mismo. Solo quiere recuperar a su hermano y formar con él un vínculo cimentado en el trauma. No pretende ser amado por todos, solo por uno, y en su desesperación por lograrlo, arrasa con todo lo demás. En un universo lleno de monstruos que fingen ser humanos, Brian es, tal vez, el más humano de todos, porque no esconde su herida, solo quiere que alguien la comparta. ¿Existe alguien como Brian Moser en la vida real? La respuesta no es reconfortante. Sí existe, pero con matices. La historia criminal está plagada de casos en los que el trauma infantil, el abandono emocional y la negligencia institucional se combinaron para moldear mentes peligrosas. Asesinos como Richard Kuklinski, Karl Panzram o incluso Jeffrey Dahmer
Compartieron infancias marcadas por el abuso, el aislamiento y una desconexión emocional profunda. Aunque no todo niño traumatizado se convierte en un asesino serial, la combinación específica de factores que presenta Brian crea un perfil raro, pero no imposible. Su caso es una amalgama de realidades clínicas documentadas, intensificadas por la ficción para explorar los rincones más oscuros de la mente humana. Personajes como Dennis Rader o Ted Bundy también llevaban una doble vida: rostros amables en público, depredadores en las sombras. El encanto superficial, la manipulación emocional y la ausencia de remordimiento son rasgos que Brian comparte con ellos. Lo que lo distingue es la intensidad de sus fijaciones fraternales, su necesidad de recrear el vínculo perdido con Dexter a través del crimen. Por eso, en esta escala de psique oscura, donde 1 representa perfiles comunes y 10 aquellos imposibles, Brian Moser obtiene un 8 de 10. Su existencia sería estadísticamente rara, pero no improbable. Él encarna lo que puede surgir cuando el dolor no encuentra un cauce, cuando la herida no sana, y cuando la sociedad falla una y otra vez en ver al niño roto, antes de que sea demasiado tarde. La figura de Brian Moser no cae en los extremos cómodos del bien y del mal. No es el villano de sonrisa torcida que mata por deporte, ni el monstruo de pesadilla que se oculta bajo la cama. Es más bien una presencia que perturba porque se parece demasiado a una verdad que no queremos ver. Su violencia, aunque brutal, no nace del vacío, nace de una herida mal cerrada, de una necesidad afectiva que nunca fue atendida, de un anhelo infantil que se deformó con el paso de los años y el peso de la soledad. Lo inquietante de Brian no es que mate, sino que podamos entender por qué lo hace, y en ese entendimiento, aunque breve o parcial, se esconde una incomodidad mayor, la conciencia de que no estamos tan lejos. Él no busca el control ni el espectáculo, no mata por dejar su firma ni por saborear el poder, mata para encontrar algo que perdió antes siquiera de saber hablar bien. Un lazo, un rostro familiar, un recuerdo que no lo haga sentirse tan solo en el mundo. Su impulso asesino no es una celebración del mal, sino una súplica retorcida por pertenecer, y la serie lo sabe. Por eso no lo condena con frialdad ni lo absuelve con excusas. Lo muestra, lo desnuda, lo deja ser con todo lo que eso implica. Humaniza al monstruo sin volverlo víctima, y en ese delicado equilibrio abre un espacio para pensar, porque Brian representa algo más grande que él mismo, el eco de tantos niños que fueron ignorados, que crecieron en silencio, que desarrollaron maneras extrañas y dolorosas de pedir amor. Mientras Dexter reprime y canaliza su oscuridad bajo la máscara que Harry le enseñó a construir, Brian abraza la suya con honestidad brutal. No finge, no esconde, es simplemente lo que es, y aunque eso lo vuelva peligroso, también lo vuelve trágico. Él no juega a ser humano como Dexter, él simplemente dejó de intentarlo cuando se dio cuenta de que a nadie le importaba su esfuerzo. La representación de Brian subvierte el arquetipo del psicópata encantador al dotarlo de una causa emocional que resuena. Sí, tiene encanto, inteligencia, presencia, pero detrás de todo eso hay una motivación cruda y elemental: recuperar lo perdido, volver a tener a su hermano, reconstruir, aunque sea con sangre, la historia que les fue arrebatada. En ese intento torcido por recuperar el pasado, no encontramos un villano, encontramos un espejo, porque a través de Brian, la serie no solo nos habla de la psicopatía, sino del abandono, no solo de la muerte, sino de la negligencia emocional. Nos recuerda que algunos asesinos no nacen con cuchillos en las manos, sino con vacíos en el alma, y que cuando esos vacíos no se llenan con afecto, con guía, con presencia, se llenan con rabia, con silencio, con destrucción. Brian no es una excepción, es una consecuencia, y ahí radica su poder. No es el antagonista de una historia de policías y criminales, es la voz amarga de una infancia perdida, el grito que nadie escuchó a tiempo. Su historia no excusa sus actos, pero nos obliga a preguntarnos cuántos más como él están creciendo ahora mismo, invisibles, desatendidos, a punto de quebrarse. Y quizá al final, esa sea la verdadera función de su personaje: recordarnos que los monstruos también lloraron alguna vez, solo que nadie estuvo ahí para abrazarlos. Brian no es solo un asesino, es el eco de una infancia que fue arrojada al silencio. Es la herida que nadie quiso ver, la grieta que se abrió en un niño que no necesitaba una celda sino una caricia. Cada una de sus víctimas, cada acto brutal que cometió, no es solamente un crimen, es un testimonio amargo de lo que pasa cuando un grito desesperado queda flotando en el aire sin respuesta. No nació con oscuridad en las venas, se le inyectaron a fuerza de abandono, de indiferencia, de puertas cerradas y miradas que lo atravesaron como si no existiera. Y entonces,
surge la pregunta que más punza, la que no tiene respuesta pero no deja de perseguirnos. ¿Qué habría pasado si Harry Morgan lo hubiese encontrado a él también? Si esa figura de autoridad, que supo ver en Dexter algo más que un niño roto, hubiera hecho lo mismo con Brian. ¿Habría aprendido a canalizar su impulso, a domar su sombra, a jugar con las reglas en vez de romperlas? ¿O acaso su naturaleza, ya marcada por un dolor demasiado profundo, lo habría llevado inevitablemente a la rebelión? Esa duda, tan humana y tan imposible de resolver, es el alma trágica de esta historia. Porque en el universo de Dexter, el verdadero terror no viene de los asesinatos, sino de la fragilidad del destino, de cómo una sola decisión, un solo gesto, una mano que se ofrece o se retira, puede ser la diferencia entre crear a un protector o a un victimario. La línea es delgada, casi invisible, y lo más inquietante es saber que muchos Brian caminan hoy entre nosotros, con la mirada vacía de quien nunca fue visto realmente. Brian Moser incomoda porque nos muestra que el mal no siempre llega con cuernos o colmillos. A veces crece callado, en rincones olvidados, mientras los adultos se ocupan de todo menos de mirar hacia abajo. Es el resultado de un sistema que prefiere encerrar antes que entender, medicar antes que acompañar, y aunque no se le puede observar, tampoco se le puede ignorar, porque negarlo es seguir alimentando ese siglo que convierte heridas en armas. Así que ahora te dejo una última pregunta, una que no busca una respuesta correcta, sino una reflexión. ¿Crees que alguien como Brian es irredimible? ¿O que con la guía correcta pudo haber sido otra cosa? Te leo en los comentarios. Quiero saber tu perspectiva y dime también qué otro personaje te gustaría que exploráramos en el próximo episodio. Porque al final, lo más aterrador no siempre es la ficción que vemos en pantalla, sino la verdad que decidimos no mirar de frente.